Esto pasó hace 5 años. Yo había decidido hacer un viaje de camping con algunos amigos. Necesitaba un descanso del trabajo. Era ingeniero de software y la presión ya me estaba afectando. Escogimos un parque nacional donde había ido de niño con mi familia. Recuerdo que era un lugar hermoso, lleno de árboles y un lago brillante. La primera noche nos sentamos alrededor de la fogata. Risas, historias y un poco de cerveza. Todo era perfecto, aunque había una extraña sensación en el aire. Algo no estaba bien. Tal vez era el frío o el crujir de las ramas. No podía saberlo. De repente escuché un susurro. Era tan bajo que pensé que me había imaginado. Miré a mis amigos, pero estaban distraídos. ¿Escucharon eso?, pregunté. Nadie respondió. Ellos siguieron riendo y contándose historias de miedo. Yo traté de relajarme, pero el silencio después del susurro me incomodaba. Más tarde, noté que mi mochila había desaparecido. Me acerqué a mis amigos. ¿Alguien ha visto mi mochila?, pregunté. Ellos me miraron confundidos. Tal vez te la llevaste al baño, bromeó uno. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré alrededor, pero no había rastro de ella. Esa sensación de ser observado no me dejaba en paz. Decidí alejarme un poco de la fogata. Tal vez el aire fresco me ayudaría a calmarme. Mientras caminaba, vi algo moverse entre los árboles. Era un chico pequeño, de no más de 10 años. Estaba parado allí, mirándome. ¿Estás perdido?, le pregunté. No respondió. Solo seguía mirándome con esos ojos oscuros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Antes de que pudiera hacer algo, el niño giró y se fue corriendo entre los árboles. —¿Lo vieron?, grité. Mis amigos se rieron. —Solo es una broma, ¿verdad?, dijo uno. Estaba seguro de que no había sido una broma. Algo no estaba bien. La niebla se había asentado en el bosque y la oscuridad parecía más densa. Intenté volver a la fogata, pero al llegar, el ambiente ya no era el mismo. Mis amigos estaban callados. Los miré y me di cuenta de que todos estaban inquietos. Alguien murmuró: —¿Qué fue eso? Volví a mirar hacia el bosque. El chico apareció de nuevo, esta vez más cerca. No pude evitar gritar. —¡Chicos!, grité. ¡El niño está aquí! Ellos giraron la cabeza, pero cuando miré de nuevo ya no estaba. Solo vi sombras. La tensión en el aire era palpable. Mis amigos se miraron entre sí. —Estás alucinando —dijo uno—, pero yo no estaba seguro. Fue entonces cuando escuché el susurro de nuevo. —¿Por qué estás aquí?, parecía que decía. Me giré rápido. No había nadie. El miedo se apoderó de mí. Me sentía atrapado. Cada ruido del bosque me ponía más nervioso. Intenté calmarme, pero no pude. Nadie se atrevió a hablar. La oscuridad parecía acercarse y un silencio sepulcral invadió el lugar. Esa fue la última vez que acampamos allí, y nunca pude olvidar la noche en que apareció un chico extraño. Capítulo 2. La mañana siguiente fue un caos. No sé si fue el miedo o la falta de sueño, pero mis amigos y yo no podíamos dejar de hablar sobre la extraña noche. Todos intentaban minimizarlo, decir que quizás era una ilusión o que la niebla nos había jugado una mala pasada. Pero había una incomodidad en el aire. Nadie quería admitir que lo que había visto era real. Decidimos que lo mejor era empacar y pegarnos a las áreas más abiertas del campamento. Tal vez alguna luz brillante nos ayudaría a despejar la mente. Mientras recogía mis cosas, noté algo extraño entre mis pertenencias. Ahí estaba, un pequeño objeto de metal que nunca había visto antes. Era un llavero con una forma extraña, un hombrecillo que parecía tener una sonrisa malévola. Sentí un escalofrío y rápidamente lo guardé de nuevo en la mochila. —¿Qué es eso?, preguntó Marcos, uno de mis amigos, al ver mi expresión. —No lo sé —respondí—. Lo encontré aquí. —Dámelo —insistió. Nunca había visto un interés tan marcado en algo tan insignificante. Pero no se lo di. Me decía que era mejor mantenerlo a distancia.
Después de terminar de empacar, decidimos dar una vuelta al lago. La luz del día ayudaba a disipar los recuerdos de la noche anterior, pero el viento parecía llevar ecos de lo sucedido. «Claro que lo estabas imaginando, ¿verdad?», bromeó Ana, tratando de aliviar la tensión. Forcé una risa, pero la verdad era que estaba muy lejos de sentirme aliviado. Mientras caminábamos, pude ver algo en la orilla del lago. Al acercarme, me di cuenta de que era un juguete, un pequeño oso de peluche. Me sentí mareado al tocarlo. Era húmedo y estaba cubierto de tierra. Lo levanté y me di cuenta de que su ojo derecho estaba roto. Sentí esa incomodidad nuevamente, esa sensación escalofriante, pegajosa, que parece aferrarse al alma. «¿Lo traemos con nosotros?», bromeó otro de mis amigos. «¿Por qué querrías traer eso? Está asqueroso», respondí, tirándolo de regreso al agua. «Solo es un juguete», dijo Marcos, pero cuando miramos al lago, el agua reflejaba una imagen borrosa. No era el cielo ni los árboles. Era un rostro familiar. Sentí que mi corazón se detenía. «No puede ser, no puede ser», murmuré moviéndome hacia atrás. «¿Qué viste?», preguntaron todos. Me volví hacia ellos, consciente del temor en sus ojos. «Eso se parece a...». No terminé la frase. El rostro en el agua se parecía a un niño. El niño que había visto la noche anterior. «No es posible», dije, y empezamos a caminar rápidamente de regreso a nuestro campamento. Las risas se habían apagado, los murmullos llenaban el aire. Miré el llavero en mi mochila de nuevo, sintiendo que pulsaba como si tuviera vida propia. De repente, una risa infantil resonó en el aire. Era la misma risa que escuché la noche anterior, clara y burlona. Me congelé. «¿Lo escucharon?», pregunté, pero mis amigos se miraban confundidos, como si pensaran que estaba perdiendo la cabeza. No podía esperar más. Necesitábamos salir de allí antes de que la niebla regresara, pero antes de irme tuve que ver más de cerca el lago. Algo me seguía llamando, y no podía dejar que me atrapara. Mientras me acercaba al agua, vi reflejado un susurro, un eco de lo que podría ser un principio oscuro. «Regresaré», decía. En ese momento perdí el control y di un paso atrás, tropecé y caí. Cuando caí, el llavero se deslizó de mi mochila y cayó al agua. «¡No!», grité, pero era demasiado tarde. El sonido en el lago se volvió ensordecedor. Miré a mis amigos que se alejaban, pero cuando miré hacia el agua, el rostro estaba ahí, más cerca que nunca. Era como si el niño me hubiera estado esperando, y nuestras risas se desvanecieron en el eco de otro susurro. «¿Por qué no te quedas?». Capítulo 3. La risa se desvaneció en un murmullo lejano, como si algo se lo llevara todo, y la atmósfera se tornó pesada. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo en mi pecho. «¿Qué es esto?», pensé, mientras el agua del lago comenzaba a reflejar la luz del día en un tono inquietante. Mis amigos, por su parte, se alejaban, incapaces de comprender lo que sucedía. «¡Esperen!», grité, pero la voz se me ahogó en el espacio entre nosotros. Miré de nuevo al lago. El rostro seguía ahí. No era solo un rostro, era una expresión anhelante, como si estuviera buscando algo que se había perdido. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia el agua. La orilla estaba fría, un contraste con el calor de la mañana. Me deslicé en el borde, mis manos hundiéndose en el agua, mientras mi mente luchaba por comprender. Tenía que acercarme. Necesitaba respuestas. De pronto sentí un tirón en mi camiseta. «¿Qué haces?», gritó Marcos mientras corría hacia mí, tratando de agarrarme. «¡Regresa!». Pero ya era demasiado tarde. El lago estaba vigilando. El rostro ahora se había ampliado, como si quisiera comunicarse. Una sensación gélida me recorrió la espalda cuando supe que estaba más allá de lo visible. La imagen se transformó, y el niño que había visto antes se fragmentó, como un rompecabezas que nunca podría resolver. «Ayúdame», susurró,
aunque su voz sonaba más distante que nunca. «¡Sáquenme de aquí!», grité, sintiendo que las gotas de agua pesaban como plomo. Marcos me arrastró con fuerza hacia la orilla y el rostro se desvaneció en el agua, como si nunca hubiera estado ahí. «¿Qué te pasa? Estás loco», dijo, temblando de enfado y miedo. Miré atrás una vez más, pero solo había ondas suaves y un silencio aterrador. La niebla comenzó a cubrir el lago, y mi mente no dejaba de regresar a las palabras que había escuchado. «¿Por qué no te quedas?». Esa pregunta me estaba carcomiendo desde dentro. Rápidamente nos reunimos, aún aturdidos por la experiencia. «Salgamos de aquí», sugirió Ana. Pero algo en su voz decía que, al igual que yo, cada uno sintió que había algo más esperando. Caminamos en silencio. El llavero en mi mochila palpitó suavemente, ajustándose como si respondiera a cierta energía en el aire. Mientras nos alejábamos, me apreté las manos contra el pecho consciente de que algo se estaba gestando. La niebla se volvía más densa y una ansiedad cruda me invadió. ¿Qué era la imagen en el lago? ¿Y el niño que me llamaba? Al llegar a un claro más amplio nos detuvimos. «Necesitamos pensar», dije intentando calmarme. «¿Qué fue eso?», repitió Marcos con desesperación. «No lo sé», respondí, sintiendo que las palabras no hacían justicia a lo que habíamos presenciado. Fue entonces que escuché un sonido a nuestras espaldas, un rasguño suave pero constante. Me volví y en la penumbra del bosque algo se movía. No estaba solo en ese lugar. La imagen del niño reflejándose en el agua aún permanecía en mi mente. Sabía que no me había dejado ir. «¿Quién está ahí?», grité, pero la respuesta fue un silencio profundo que resonaba en mi interior. Avancé un paso más, y todo se oscureció de repente. Sería la última vez que escucharía aquellos ecos distantes antes de enfrentar la cruda realidad de esta inquietante aventura. Capítulo 4. Cuando mi vista regresó, el claro se mostraba más oscuro, como si el sol hubiera decidido esconderse tras las nubes. Mis amigos estaban ahí, pero sus rostros mostraban confusión y miedo. «¿Qué te pasó?», me preguntó Ana, su voz temblorosa. «No lo sé. Sentí que algo...». No pude terminar la frase. La sensación de ser observado me envolvía. Marcos hizo una señal hacia el bosque. «¿Escuchaste eso, verdad?». La inquietud se instaló en nosotros de una forma palpable. Un movimiento brusco entre los árboles era suficiente para helar la sangre. «Tal vez deberíamos regresar», dijo Ana, pero había un tono en su voz que sonaba más a una suposición que a una propuesta. De repente, un grito rompió el silencio. Era una mezcla de terror y desgarro que resonó entre los árboles. «¿Qué fue eso?», pregunté, incapaz de apartar los ojos del lugar de donde provenía el sonido. La ansiedad creció como un fuego forestal a nuestro alrededor. «Podría ser un animal», sugirió Marcos, aunque su expresión delataba que no estaba convencido. Pero cada uno de nosotros sabía que no era eso. Era demasiado humano. La imagen del niño seguía atormentándome, y la conexión era ineludible. «¿Y si es él?», murmuré, más para mí mismo. Sin pensarlo, compré un atisbo de valor. «Vamos a ver qué es», dije decidida. La mirada de mis amigos fue de incredulidad, pero la curiosidad pronto nos transformó en un solo grupo. Dimos un paso adelante, reprimiendo el miedo en cada pisada. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor y el aire se sentía frío y pesado. Me inclinaba hacia adelante. El sonido provenía de justo detrás de unos árboles gigantes. Retrocedí un momento dudando. «Espera», susurré. Pero ya era demasiado tarde. Al dar un paso más, emergió una figura del bosque y el estómago se me revolvió. Era un niño, no mayor que 10 años, empapado y sucio. Miraba con ojos perdidos, su rostro expresaba una mezcla de sufrimiento y urgencia. «Ayúdame», repitió sin emitir un sonido, como si leyera nuestra mente.
Era la misma voz que había escuchado en el lago, y un escalofrío recorrió el aire. «No te acerques a él», gritó Marcos, tratando de sostenerme, pero la tensión lo hizo tropezar. El niño dio un paso más hacia nosotros. En ese momento, el cielo pareció oscurecerse aún más. La niebla se espesa. «¡Suéltame!», grité, y me solté de Marcos, incapaz de resistir la atracción que sentía hacia el niño. «¿Quién eres?», pregunté, la voz entrecortada por el miedo y la curiosidad. El niño me miró fijamente, como si evaluara algo en mí. «Debes ayudarme antes que...». Su voz se perdió en el eco de la nada. «¿Antes que qué?», me pregunté. La imagen del lago volvía a tomar forma en mi mente. Sentí que la niebla comenzaba a envolverse a nuestro alrededor y un retumbar sutil reverberaba en el suelo, como un latido. «¡Retrocede!», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Un grito desgarrador resonó, y el niño se desvaneció ante nuestros ojos, dejando solo un silencio abrumador a su paso. La desolación nos envolvió. «¿Qué acaba de pasar?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Nadie respondió. Un escalofrío de incredulidad se posó sobre nosotros mientras la atmósfera se volvía más opresiva. Había más en juego del que imaginábamos, y una sombra comenzaba a formarse entre los árboles. Dirigí la mirada hacia donde había estado el niño y vi una figura más alta y oscura que se recortaba contra la niebla. Mi corazón se detuvo. Algo malvado estaba acechando, y no podía escapar de esto. «¡Corramos!», dijo Marcos, y la urgencia en su voz nos impulsó a darnos la vuelta, pero algo dentro de mí sabía que escapar solo podría empeorar las cosas. Capítulo 5. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor mientras corríamos. Mis piernas se movían por inercia, pero mi mente estaba completamente en blanco. El grito del niño resonaba aún en mis oídos, como un eco de advertencia. No sabía hacia dónde íbamos, solo quería alejarme de esa figura que aún podía sentir detrás de nosotros. Marcos tomó la delantera mientras Ana gritaba detrás de mí. «¡Vamos! ¡Apúrate!». Su voz era un destello de pánico. No miré atrás, no quería ver si el niño había regresado o si el ser oscuro también nos seguía. Todo lo que deseaba era salir de ese bosque. Cada paso resonaba en el suelo húmedo, mientras nuestros corazones latían desbocados, intentando adaptarse a la terrorífica realidad. El camino que conocíamos tan bien ahora se sentía hostil, como si la tierra misma tratara de retenernos, de atraernos hacia una condena sin fin. A medida que corríamos, el aire se volvía más frío, y un ligero murmullo empezó a impregnarnos. «¿Escuchas eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Era un susurro tan suave, casi imperceptible, como si la brisa compartiera secretos oscuros con los árboles. «Es solo el viento», dijo Marcos, aunque su mirada traicionaba su valentía. Pero la confianza que había visto antes ya no existía. El terror se había hecho eco en sus ojos. Cuando llegamos a un pequeño claro, me detuve, con la esperanza de encontrar algo familiar. Pero no había tranquilidad, solo el silencio brotó como un vómito en el aire. «Deberíamos escondernos», sugirió Ana, pero su tono sonaba más a deseo que a plan. «No podemos quedarnos aquí», dije, aunque ya estábamos demasiado asustados para pensar claramente. En ese instante, el aire se cortó. Un murmullo, más fuerte ahora, arrastró nuestras palabras. Era como si el bosque nos espiara, y en medio de la niebla vi algo a lo lejos. Era una luz parpadeante, inquietante y fría, como un mirador lejano. «Ahí», señalé, sin saber si era un faro de esperanza o un cebo para atraernos. Podría ser un camino de salida. Sin embargo, la inquietud que sentía en mi pecho me decía que acercarse era un error. «¿Estamos seguros de querer acercarnos?», preguntó Marcos, su miedo abrumando hasta su voz. Nos miramos entre nosotros, buscando respuestas en los ojos del otro. Pero no había tiempo para dudar.
La sombra que percibimos antes aún acechaba. «Vamos», dije, y esta vez tomé la delantera. Rechazo a dejar que el miedo me controlara. A medida que nos acercábamos, la luz parecía bailar, llevándonos a la orilla del horror. Con cada paso, un frío helado se arraigaba en mis huesos, presionando mis pensamientos en una niebla aún más oscura. Al llegar al borde del claro, la luz se intensificó, revelando una imagen que me heló la sangre. Vi un viejo pozo, con la estructura desgastada por el tiempo y la bruma densa envolviendo el lugar. En el borde había objetos, juguetes rotos, ropa infantil y unas cuantas viejas muñecas, todas justo en la orilla del pozo. «¿Qué es esto?», murmuró Ana. Su voz temblaba, y su confusión era cada vez más evidente. Esto no está bien», respondí aterrorizada. La densidad del miedo me hizo dar un paso atrás, pero lo que vino después hizo que me detuviera. Una voz, suave y familiar, emergió desde la profundidad del pozo. «Ayúdame». El aire se tornó denso, y al mirarlo supe que ese niño de antes había regresado. Esta vez, como una voz sutil, insistente, me llamaba. La sombra se cernía sobre nosotros, una amenaza palpable que prometía arrastrarnos al abismo. Cualquier intento de huir se esfumaba, mientras una mano fría como el acero se erguía desde el interior del pozo, inclinándose hacia nosotros, y supe que esta noche estaba lejos de terminar. Capítulo 6. El frío de la mano que emergía del pozo hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. No podía creer lo que veía. Era irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pensé, sintiendo que el terror me ganaba terreno. «¡No te acerques!», grité a Marcos y Ana, pero mis palabras sonaron huecas en la oscuridad. La mano continuaba extendiéndose, buscando algo, quizás un agarre entre nosotros. Las muñecas de las muñecas se movían como si fueran sombras que cobraban vida a su alrededor. La voz seguía resonando, un eco familiar en el ambiente enrarecido. «Ayúdame, por favor». Ana se cubrió la boca y pude ver su rostro pálido iluminado por la bruma. «Esto no puede ser real», murmuró. Necesitaba creer lo mismo, pero la fría realidad caló hondo en mí. No era solo una ilusión. Estaba viendo algo que desbordaba toda lógica. Marcos se acercó un poco, impulsado por la curiosidad o el horror. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa. La sombra sobre nuestras cabezas parecía cobrar forma, dibujando contornos grotescos en la niebla. «Nunca debimos venir aquí». Solté y en un impulso tiré de Ana hacia atrás. La mano en el pozo se detuvo por un instante, como si dudara ante nuestra reacción. La luz rara del lugar comenzó a parpadear, como si el universo mismo estuviera en peligro de extinguirse. De repente, un golpe sordo retumbó desde el interior del pozo. El eco vibrante hizo que la tierra bajo nuestros pies temblara. «¡Sal de ahí!», grité, pero la voz seguía repitiendo su súplica. «Ayúdame». Ana, con un hilo de determinación, dio un paso hacia el pozo. Podría ser un niño en peligro», dijo, más a sí misma que a nosotros. «¿Y si realmente necesita ayuda?» «¿Estás loca? Eso no puede ser cierto», respondí, ahogada por el pánico. La rabia y el miedo se combatían en mi interior, mientras el pozo parecía convertirse en un oscuro mar de posibilidades terribles. «No podemos acercarnos. Nos atraparían». Marcos miró de un lado a otro, indeciso. Sabía que lo que estaba sucediendo era completamente erróneo, pero incluso él parecía estar atrapado por el miedo y la magia opresiva del lugar. La mano se retorció, como si respondiera a la angustia que llenaba el aire. El murmullo se intensificó, volviéndose más desesperado, más fuerte. «Ayúdame, no me dejes aquí». En un instante, el pozo comenzó a temblar y la tierra se agrietó. Las muñecas y las ropas en su borde fueron tragadas,
como si algo en el fondo del pozo intentara salir y tomar lo que se le ofrecía. Mis instintos gritaron que teníamos que huir. ¡Corran!, grité, antes de darme la vuelta y ponerme en marcha tirando de Ana, que estaba paralizada por el miedo. Pero Marcos dejó caer una piedra en el pozo, como si hubiera tomado alguna decisión absurda que no podía entender. El sonido resonó, invitando a algo a emerger. «¿Qué has hecho?», grité, pero ya era demasiado tarde. La neblina se espesó y oscureció en torno a nosotros. Una figura surgía del pozo, extendiéndose hacia afuera, mientras la voz crecía en intensidad, convirtiéndose en un grito desgarrador que se deshacía en los ecos del bosque. El pánico me inundó y corrí, pero al mirar atrás vi que algo oscuro y amenazante comenzaba a escalar el borde del pozo. La figura, una sombra amorfa, avanzaba hacia nosotros, convertida por el deseo de alimentarse de nuestro miedo. Todo se volvió caos y desenfreno. Había que escapar, pero la sombra se cernía sobre nosotros, como un manto que deseaba atraparnos en su abrazo helado. Con cada paso que dábamos, el horror que nadaba detrás se hacía más cercano, y el bosque, cómplice de nuestro destino, parecía vibrar con una risa fluyente en la distancia. Capítulo 7. Corrí a través del bosque con el corazón a 1000 por hora. La adrenalina me empujaba, pero el horror detrás de mí era un constante recordatorio de que no podíamos detenernos. «¡Sigue corriendo!», grité a Ana y Marcos, que ahora estaban tras de mí, sus respiraciones pesadas resonando en la noche fría. El crujir de las ramas bajo nuestros pies sonaba como un tambor fúnebre. No sabía qué era esa sombra, pero podía sentir cómo intentaba alcanzarnos. Me giré brevemente y vi su forma oscura deslizándose entre los árboles, cambiando de dirección de manera inquietante, como si pudiera predecir nuestros movimientos. «¡A la derecha! ¡Por aquí!», grité, apuntando hacia un pequeño camino que se adentraba en la penumbra. Ana estaba a mi lado, lo suficientemente cerca para casi sentir su miedo. Su rostro estaba pálido, y sus ojos desorbitados miraban hacia atrás, como si la sombra pudiera estar a sus espaldas. Cuando tomamos el camino, el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. Era como si los árboles se agacharan, como si quisieran proteger lo que estaba ocurriendo. El aire era denso, cargado de un terror palpable que parecía apoderarse de nosotros. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Marcos, todavía con la voz temblorosa. «No podemos seguir corriendo para siempre». «No tengo idea, pero necesitamos encontrar refugio. Cualquier lugar que nos mantenga a salvo», respondí con la voz entrecortada. La sombra estaba cada vez más cerca, un susurro en la oscuridad. Aumentó la velocidad, casi como si se alimentara de nuestro pánico. Finalmente avisté una cueva a unos metros adelante. «¡Allí!», grité, señalando hacia la abertura. Era pequeña, pero en medio de la desesperación parecía la única opción. Nos apresuramos hacia la cueva y al llegar empujé a Ana y Marcos adentro antes de deslizarme detrás de ellos. Con la respiración agitada intentamos contener el pánico. La oscuridad dentro de la cueva era espesa, pero al menos allí estábamos a salvo, al menos por el momento. Apoyé mi espalda contra la pared fría y traté de escuchar, intentando percibir algún sonido fuera de nuestras murallas de piedra. «Aquí estaremos a salvo. Escuchemos», dije en voz baja, aunque mi propio temor apretaba mi garganta. El eco de nuestros respiros resonaba, pero el silencio afuera era inquietante. La sombra no había seguido. Quizás no podía entrar, o tal vez estaba esperando. Ana temblaba, pero no solo por el frío. «¿Por qué nos detuvimos? Debemos irnos de aquí», exclamó. «¿Y luego qué? ¿Seguir corriendo hacia la nada?» «Necesitamos pensar», respondí, sintiendo que el pánico empezaba a tomar control sobre mí nuevamente. Miré a Marcos, que estaba a mi lado, sus ojos llenos de duda. En ese momento escuché un sonido.
Un ligero susurro, como una brisa que pasaba, pero no era natural. Era la voz del niño que había llamado desde el pozo, ahora transformada, resonando en la cueva. «Ayúdame. No me dejes aquí». La parálisis se apoderó de mí. Las sombras dentro de la cueva parecían moverse a su alrededor, danzando con vida propia. «No, no, no», murmuré para mí misma, tratando de convencerme de que esto era solo una alucinación. Pero la voz continuaba, y no podía ignorarla. «¿Qué quieres?», pregunté en un susurro. La respuesta vino en un eco distante. «Libérame». Una oleada de terror me abrazó. Necesitaba entender qué estaba pasando, pero en el fondo sabía que no podía quedarme allí. Tenía la impresión de que pronto tendríamos que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 8. El susurro de la voz siguió resonando en la cueva, como un eco que se desvanecía lentamente. Saciaba mi curiosidad, pero a la vez encendía una llama de pánico en mi pecho. «¿Por qué está pidiendo ayuda?», pregunté, tratando de pensar con claridad. Ana, abrazándose a sí misma, me miró con desprecio. «No podemos quedarnos aquí escuchando fantasmas, necesitamos salir», insistió. Marcos se asomó hacia la entrada de la cueva, su rostro iluminado por un destello de miedo cuando se dio cuenta de que la sombra seguía ahí, esperando. «No creo que podamos volver a salir, está ahí esperando que lo hagamos». La idea de enfrentarnos a lo desconocido me paralizaba, pero esa voz, esa súplica, se quedaba grabada en mi mente. «Libérame». Me preguntaba de qué necesitaba ser liberado. ¿Era el niño del pozo? ¿O algo peor? «Escúchame», dije finalmente, tratando de calmarnos a todos. «Necesitamos saber si esa voz es real o solo una alucinación. Si hay alguna forma de ayudar». Las palabras se me atascaban en la garganta. «No podemos dejar que esto domine nuestro miedo». Marcos negó con la cabeza. «¿Y si es una trampa? ¿Y si al acercarnos a la voz nos atrapan?». La forma en que lo decía solo aumentaba la tensión. «No lo sé, pero tenemos que intentarlo», respondí con más decisión de la que sentía. «Ana, ¿mejor qué? ¿Quedarnos sentados aquí mientras esa cosa espera a que salgamos? Solo tenemos que comprobarlo». «Esto no es una película de terror. No se supone que debamos acercarnos al peligro», protestó Ana, aunque noté un destello de curiosidad en su mirada. «No tenemos tiempo que perder. Estoy en esto, tú también, Marcos», insistí. Ambos se miraron, luego asentaron lentamente. No había otra opción. La curiosidad y la desesperación nos estaban empujando hacia lo desconocido. Salí de la cueva con ellos a mis lados. La fresca brisa de la noche nos envolvió y el silencio nos rodeaba nuevamente. La sombra parecía alejarse un poco de la entrada, pero su presencia seguía ahí. La voz resonó una vez más. «Ayúdame». Me dirigí hacia el sonido, instintivamente guiando a mis amigos tras de mí. Mientras más nos acercábamos, más vacilante me volví. La sombra no se movía, permanecía quieta como un centinela en la oscuridad. «Detente», exclamó Marcos. «¿Estás segura de esto?». Su voz temblaba, pero en el fondo sabía que todos compartíamos la misma inquietud. «Solo un poco más. Solo necesito saber si es verdadero», dije, mi voz más firme de lo que realmente sentía. Al llegar a un claro, el aire se volvió pesado. Los árboles formaron un círculo estrecho alrededor de un pequeño pozo. La penumbra se volvió más densa, como si hubiera absorbido la luz. El lugar se sentía extraño, casi como si la tierra misma susurrara secretos. De repente vi un destello, algo se movía dentro del pozo y al momento un niño asomó la cabeza, sus ojos iluminados por la luz tenue de la luna. «¡Por favor!», gritó extendiendo su mano. «¡Ayúdame!». Mi corazón se detuvo. Era el mismo niño del pozo, pero había algo en su mirada, un vacío que me heló la sangre. «¡No!», grité, retrocediendo involuntariamente. Ana y Marcos también se detuvieron.
Algo en el aire cambió, y la sombra a nuestro alrededor empezó a cobrar vida, alzándose como una tormenta oscura. «No deberías haber venido», susurró el niño, su voz ahora cargada de un eco tenebroso. La urgencia nos invadió. No solo teníamos que decidir a quién ayudar, ahora todo parecía más peligroso de lo que habíamos imaginado. En ese momento nos encontramos atrapados entre salvar algo o perderlo todo. «¡Corramos!», grité, y sin mirar atrás, comenzamos a retroceder, la sombra creciendo y avanzando hacia nosotros. No sabía que nos perseguía, pero una cosa era clara: el verdadero horror estaba a punto de desatarse en la oscuridad. Capítulo 9. Corrí sin pensar. Mis piernas se movían automáticamente, impulsadas por el miedo y el instinto de supervivencia. Ana y Marcos estaban detrás de mí, el sonido de sus pasos resonando en la noche como un eco descompuesto. La sombra parecía ganarnos terreno, como un depredador acechante que se acercaba a su presa. «¿Qué hacemos?», gritó Ana entre jadeos. Su voz estaba llena de pánico, y eso solo aumentó mi propia ansiedad. «No lo sé. Solo sigue corriendo», respondí, sin atreverme a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, mi valor se desplomaría. El bosque se convertía en un laberinto oscuro. Las ramas rasguñaban mi piel mientras corría entre los árboles, la brisa fría envolviéndome en su abrazo helado. La voz del niño seguía resonando en mi cabeza. «¡Ayúdame!», era un suave canto que no podía sacudirme. De repente tropecé con una raíz que brotaba del suelo. Caí de bruces, el impacto me quitó el aliento. Miré hacia atrás, el horror se cernía frente a mí. La sombra giraba, ganando forma y definición, como si estuviera cobrando vida. Los ojos vacíos del niño todavía estaban ahí, y su mano extendida parecía alargar la desesperación. «¡Ven, rápido!», gritó Marcos, sujetándome del brazo al ayudarme a levantarme. No teníamos tiempo que perder. Corrimos hacia un claro más adelante, donde la luz de la luna iluminaba más el terreno. Era un respiro momentáneo, pero sabía que no íbamos a estar a salvo por mucho tiempo. La sombra pulsaba, sentía su presencia cada vez más cercana. «Tenemos que buscar una forma de escapar», dije tratando de pensar con claridad. «Quizás, si encontramos un camino hacia el lago, podamos cruzar y perdernos entre los árboles». «Y dejar al niño», respondió Ana, su voz temblando. «¿Qué tal si realmente necesita nuestra ayuda? Si nos quedamos, tal vez él sea quien nos atrape», contesté con dureza, aunque también me preocupaba mi propia decisión. No quería que sucediera nada más trágico. No podemos arriesgarlo. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un lamento, pero también una súplica. Giré para mirar. La sombra ya no estaba a kilómetros. Había crecido más, y el niño del pozo estaba en el centro de esa oscuridad, sus ojos fijos en nosotros. «Ayúdenme, no se vayan», clamó, su voz resonando como un eco en mi cabeza, pero ahora era un eco en el que percibía un tono de ira, de desesperación. «¡No, corre!», grité, llevando a mis amigos lejos de la sombra en un frenesí. Nos zambullimos en la penumbra del bosque nuevamente. En nuestra huida, el silencio del bosque se rompía con nuestros pasos apresurados, pero había algo más. Un golpe cercano, como una risa burlona. Mi piel se erizó. «¿Escucharon eso?», dijo Marcos. Una mezcla de confusión y terror estampada en su rostro. «Solo sigue adelante», urgí, aunque sentía la presión de la sombra tras de nosotros. Era una fuerza que no podía comprender. No solo perseguía al niño, nos seguía a nosotros también, al parecer alimentándose de nuestro miedo. De repente, di con una idea. «La cueva. Debemos volver, puede que tengamos una oportunidad allí». Sabía que era arriesgado, pero era una opción, una apuesta. La oscuridad en la cueva puede ser nuestro refugio. Sin darme cuenta,
Habíamos girado otra vez, buscando el camino de vuelta, pero cada paso era un recordatorio del peligro inminente que acechaba. La risa continuaba resonando, y su eco parecía llegar de todas partes. Cuando finalmente dimos con la cueva, el aire estaba impregnado de una inquietante quietud. La sombra esperó, como un depredador paciente. «¿Qué estamos haciendo? Esto es una locura», murmuró Ana, su voz casi inaudible entre susurros de miedo. «No vamos a tomar el mismo camino por el que vinimos, vamos a encontrar otra salida», le aseguré. Pero al entrar, el peso de esa elección comenzó a aplastarme. ¿Sería realmente una trampa? Cerré los ojos. «Esto es todo», pensé. «Aquí comenzamos, aquí terminaremos». Justo cuando fui a dar el siguiente paso, escuché unos pasos firmes tras de mí. Una sombra avanzaba. Habíamos caído en su juego. Capítulo final. La sombra se alzaba, una forma amorfa alimentándose del miedo que impregnaba el aire. «No puede ser. ¿Qué es esto?», murmuré, tratando de contener el pánico. Mis amigos se habían detenido detrás de mí. Sus rostros reflejaban el terror y la confusión. «¡Corre!», grité, pero el grito se convirtió en un susurro ahogado ante la oscura presencia que avanzaba. Desde el fondo de la cueva, escuché la voz del niño resonar con un eco que reverberaba en mis huesos. «¡Ayúdame!», decía, pero había algo en su tono que ahora sonaba más como una advertencia que una súplica. Sin embargo, el impulso de escapar era mayor. Di un paso atrás, sintiendo que la sombra del pozo se cerraba alrededor nuestro. «¿Dónde estamos?», preguntó Ana. La desesperación comenzaba a inundar su voz. «No lo sé», respondí. Lo único que sabía era que había que salir. Pero la cueva ahora se sentía como un laberinto de pesadilla. «¿Qué hacemos aquí, en esta oscuridad?», preguntó Marcos, cada palabra con un eco de angustia. «No podemos quedarnos aquí», insistió, mirando atrabiliariamente hacia los muros irregulares. Pero mientras más intentaba pensar, más se nublaba mi mente, atrapada entre la imagen del niño y el titilante temor que se cernía sobre nosotros. La voz del niño resonó nuevamente más fuerte. «No me dejes aquí, ayúdame». Fue entonces que las sombras comenzaron a moverse, distorsionándose como figuras danzantes. Lo sentí más cerca. La atmósfera se espesa. El aire cortante me hizo sentir que no podíamos esconderse. «¡No podemos seguir así!», grité, tomando a ambos por los brazos. La desesperación me hizo dar un giro, corriendo hacia la salida de la cueva. «Si hay una oportunidad de salir, ahora es el momento». Mis amigos me siguieron, tropezando entre la oscuridad. El camino era confuso y la sensación de ser observados me llenaba de escalofríos. A medida que corría, el murmullo de la sombra se intensificaba, como si la misma cueva intentara tragarnos. «¡No mires atrás!», grité, pero la tentación era mayor, y mi curiosidad me ligó a un vuelo imprudente hacia el destino incierto. De repente, al salir al claro, el aire fresco me golpeó como un rayo, pero de inmediato la sombra estaba detrás de nosotros, pulsando con una energía oscura. Mis amigos y yo tropezamos hacia atrás, encerrados en un pánico que afloraba. «¡No se detengan!», grité, mientras el impulso hacia la niebla densa comenzaba a ganar terreno. Corrimos hacia el lago, y mientras lo hacíamos, veía el reflejo del niño sobre el agua, su rostro apareciendo una y otra vez. «No, no, esto no puede estar pasando». Un grito ahogado escapó de mis labios. La figura del niño creció. Vi cómo se extendía hacia nosotros desde la superficie y una oleada de temor me invadió. «¡Ayuda!», clamó la forma ahora, distorsionada por la superficie del agua. «¡No te vayas!». Sentí que mi impulso me arrastraba de regreso, pero las voces de mis amigos resonaron en mi mente. «¡No lo hagas!», gritó Ana, mientras un sentimiento de protección brotaba en mí. «Sigue adelante». Mi corazón se detuvo, sabiendo que había que decidir.
El miedo y la desesperación bailaban entre nosotros, y esa imagen se hizo más real, más seductora. «¡Vamos!», grité, y nos volteamos huyendo de la tentación. La sombra, como un eco del niño, nos persiguió, susurrando promesas de respuestas y revelaciones. «¿Por qué no te quedas?». Se rió, burlona y cautivadora. Cada paso se sentía más pesado, como si el bosque mismo intentara retenernos. Finalmente, al salir del claro, un estruendo resonó en el aire. El rugido del mundo exterior rompió la oscuridad. Cada parte de mí gritaba que lo habíamos hecho, pero la atmósfera pesada seguía acechando. Las preguntas sin respuesta se revolvían en mi mente. ¿Qué había sido el niño y la sombra? ¿Era todo una ilusión o algo más? Cuando llegamos a la carretera, los sonidos del bosque permanecieron apagados tras nosotros. Pero incluso mientras subíamos al auto, la inquietud seguía viva en mí. No hablamos durante el viaje de regreso. Solo miramos el paisaje pasar, como si cada árbol y sombra pudiera ocultar otra amenaza, otra historia sin contar. La incertidumbre se instaló, y aunque habíamos escapado de aquel lugar, las preguntas nos perseguirían. Reflexión final. A veces, entre la niebla me pregunto qué pasó realmente en aquel bosque, si el niño aún espera o si la sombra sigue acechando en nuestra memoria. Pero lo que más duele es no saber si alguna vez lo que viví fue real o simplemente un eco de mis temores. Solo espero no volver a encontrarme con las lluvias de aquel lugar jamás.